Hola chicos, espero que estén súper recontra bien. Hoy vamos a hablar del capítulo 7 de Palmero, del 3 de Vilensky y del 3 de Schiffman. ¿Sí? Bueno, unas cositas o aclaraciones primero. Vilensky lo podemos entender mejor cuando leemos los dos capítulos anteriores, es decir, el uno y el 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen algunos conceptos que no son importantes como para poder entender, digamos, al capítulo en su totalidad. En cuanto a Palmero y Vilensky, tenemos una diferencia, o más vale, entre Palmero y Schiffman y Vilensky. ¿Por qué? Porque Vilensky es a lo mejor están pensando que es un escritor de afuera, pero en realidad es argentino. Palmero es español y Schiffman de Estados Unidos, ¿sí? Y tienen una diferencia. Vilensky es psicoanalista, mientras que Schiffman y Palmero no lo son. Son de la psicología cognitiva. Sí, entonces ahí tenemos una diferencia muy grande y ahora cuando vayamos hablando de esto seguramente lo van a notar. ¿Sí? Quizás por eso Vilensky es un poquito más difícil de entender que los otros dos autores. ¿Sí? Pero bueno, también suma desde otro lugar que es muy interesante para poder analizarlo. ¿Sí? Y lo que es importante de Vilensky que van a encontrar hacia el final del capítulo 3 un tipo de segmentación que es muy poco tradicional, que no está hasta donde yo he visto em, recogida en otro libro. Entonces, esto está como bueno también de tener distintas miradas sobre hechos similares, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Y qué vamos a estudiar en estos capítulos? Todo lo que tiene que ver con motivación y personalidad de nuestros consumidores. Bien, vamos a arrancar primero por el capítulo 3 de Vilensky, ¿sí? ¿Dónde estamos, digamos, navegando? Estamos en lo que tiene que ver con influencias psicológicas, con motivación, con rasgos de personalidad, ¿sí? En esa parte del modelo de toma de decisiones. ¿Quién es Vilensky? Bueno, licenciado en marketing, posgrado, perdón, licenciado en administración, tuvo un posgrado en marketing y hizo un doctorado en ciencias económicas de la UBA. ¿Sí? Tomó nociones de algunas cuestiones relacionadas con las matemáticas y también tomó algunas clases de psicología. Y en este momento conoció a Freud, a Lacan, ¿sí? Y ¿qué hizo? Trabajó muchísimo sobre el rol de lo simbólico a la hora de entender el consumo. Fue asesor de grandes empresas y organismos gubernamentales, ganó muchos premios. He escuchado en algún momento, pero realmente no sé si lo puedo confirmar, que trabajó muchísimo, me acuerdo me lo había comentado un profe mío, que había trabajado muchísimo para ayudar a Quilmes a trabajar en la imagen de los años 90 que tuvo esta empresa y el giro que hizo con el sabor del encuentro. Digamos, por lo menos como los ayudó, o por lo menos los asesoró. ¿Sí? Eso es lo que recuerdo que un profe hace muchos años me había contado. Bueno, a ver, algunas nociones de psicología. Acá lo que tenemos que tener en consideración es que la psicología en realidad son quizás varias psicologías. ¿Por qué? Porque el objeto de estudio cambia dependiendo de la psicología o del tipo de psicología que nos encontremos. No fue la primera, pero sí, digamos, quizás de las más oídas es el psicoanálisis. ¿Sí? La psicología empieza ya por 1878 con el laboratorio de Wundt. Luego viene el psicoanálisis, muy poquito después, de la mano de Freud, que fue el papá del psicoanálisis, ¿sí? Luego viene el conductismo, ¿sí? Que es una escuela anterior. Bueno, ahí lo tenemos a Pavlov y su perrito, ¿sí? Es parte del movimiento conductista. Tenemos la psicología de la Gestalt, que es la psicología de la forma, y también la psicología cognitiva, que es una psicología justamente de las cogniciones, ¿no? La entrada, el procesamiento y la salida de la información. Bueno, principales exponentes del conductismo. Yo les había anticipado uno que era Pavlov, que está en el medio. Ahí estaba con su perrito, miren, en la anterior Firmina. Y acá también está con su perrito. Este perrito está embalsamado en Rusia, según tengo entendido.
¿sí? Y él trabajó sobre la ley de reflejo condicionado, lo vamos después a conversar también. Y esto medía la reacción, ¿sí? Por las gotitas de saliva del perrito, ¿sí? Vivió entre los años 1849 y 1936. Después vinieron dos autores. Primero Watson, fue muy criticado Watson. Acá hay una de las frases más controvertidas de este autor, ¿sí? Em, Increíblemente entendió y generó muchísimo conocimiento de los mecanismos relacionados con la fobia, pero bueno, justamente también fueron controvertidos no solamente sus dichos, sino también sus experimentos, y el niño Albert fue eh, el niño justamente con el que él, digamos, experimentó, que era hijo de una persona que trabajaba con él en la universidad. Y luego lo tenemos a Skinner, que obtuvo su doctorado en Harvard, que escribió también algunas cuestiones controvertidas acerca del uso de técnicas psicológicas para modificar el comportamiento. Trabajó con el condicionamiento operante en palomas, ¿sí? Y tuvo muchísimos galardones en los momentos o en los tiempos del presidente Johnson en Estados Unidos, ¿no? Em, Luego tenemos a la psicología cognitiva. Acá tenemos a Jerome Brunner, que fue uno de los padres de la psicología cognitiva, pero realmente hay muchas personas que han trabajado en la psicología cognitiva y habla de la mente como esta caja negra que es inaccesible, ¿sí? Y bueno, digamos, el modelo computacional sirve como una forma de poder entender a la mente. Bueno, algunas cuestiones de la psicología cognitiva. Acá tenemos a tres de los exponentes, perdón, del psicoanálisis. Acá tenemos a tres de los exponentes que son Freud, Lacan y Melanie Klein. ¿Sí? Una de las hijas de Freud también trabajó mucho en psicoanálisis. Bueno, hubo muchos exponentes. ¿Sí? Jung, eh, que luego se separó de Freud, pero bueno, hubo muchísimos exponentes. La verdad es que sobre los dos que elaboran o sobre los dos, digamos, que va recogiendo materiales para elaborar sus teorías, son sobre Freud y Lacan. Lacan es más contemporáneo que Freud, como podrán ver, ¿sí? Y falleció no hace tanto, en 1981. De tanto en tanto, la familia asegura encontrar algunos escritos suyos en distintas partes de la casa, y van apareciendo luego de su muerte, fueron apareciendo varios escritos suyos. Bueno, ¿qué es el estadio del espejo? Bueno, tiene que ver con un concepto de la teoría de Lacan. Entonces, este niñito se ve en el espejo y se encuentra por primera vez la posibilidad de percibirse la imagen entera, porque claro, él se mira las manitos, los piecitos, sus piernitas, pero no se ve entero. Y en el espejo, sí, y antes del espejo, por ahí en una laguna, sí, o en algún tipo de superficie donde él se pudiera reflejar, podía, digamos, generar este estadio del espejo, ¿sí? Se reconoce y se desconoce al mismo tiempo, porque bueno, la completud es solo un engaño, ¿sí? El sujeto, ¿sí? No está más que completo, es, digamos, una imagen, ¿sí? Esto tiene que ver con los procesos de maduración de las áreas que permiten que este tipo de procesamiento exista, ¿sí? Y también tiene que haber una persona, un otro significante que le diga, uy, qué lindo, acá está el bebé, digamos, esas cositas que se le suelen decir a los niños, ¿sí? Entonces, digamos, son de acuerdo al psicoanálisis, digamos, tiene que haber un otro significante y, bueno, lógicamente, los procesos madurativos normales del cerebro en esas edades. Bueno, y la verdad es que lo real, lo imaginario y lo simbólico están imbrincados, se dice, ¿sí? Entonces la realidad, en realidad, no existe, sino que tenemos lo imaginario que viene de las imágenes y lo simbólico que es la palabra. ¿Sí? Entonces dice el psicoanálisis que cuando uno de estas anillas se sale, se desarma la mente de ese ser humano. ¿Sí? Provoca el desanudamiento de los otros dos, el que uno se desanude.
Bueno, acá tenemos algunas nociones de qué es lo real, qué es lo imaginario y qué es lo simbólico, pero como les decía o les estaba adelantando, lo simbólico está más relacionado con el lenguaje, la imagen con lo que la otra persona devuelve, y lo real está mediado siempre por lo imaginario y lo simbólico. Bueno, ¿qué es el concepto de pulsión? ¿Sí? Lacan considera que el ser humano, y Freud también, está regido por pulsiones, y Freud llama esto a las distintas fuerzas somáticas, como por ejemplo el hambre, que se van a ubicar entre lo psíquico y lo somático y van a carecer de un objeto determinado. Entonces, el ser humano queda encerrado. ¿Sí? Perdón, no queda encerrado entre el estímulo y la respuesta, ¿sí? Como los otros animales que están forzados de alguna manera por su instinto, el animal no elige, ¿sí? Sino que el ser humano, por ejemplo, elige que cuando tiene hambre, elige que quiere comer, ¿sí? Mientras que el animalito está, digamos, marcado por su instinto, ¿sí? Que debe comer. Eh, un animal carnívoro, por ejemplo, no comería una planta, ¿sí? Sino que buscaría cazar algún otro animal, ¿sí? Bueno, y acá entramos bien como en los conceptos del libro, digo, porque está bueno a veces ver como algunos elementos previos que nos ayudan a entenderlo, ¿sí? Y de acuerdo al libro, la base del negocio es la novedad, la diversidad y la transitoriedad. Esto conjuga muy bien, perdón, de acuerdo a Toffler, que es citado por Vilensky, ¿sí? Y esto conjuga muy bien con todo lo que de alguna manera Freud también marca, en el sentido que el bebé es uno con la mamá y la mamá es uno con el bebé, y cuando eso se rompe, porque bueno, la mamá va teniendo otros intereses, vuelve a su trabajo de a poquito, vuelve con sus amistades, bueno, vuelve también, digamos, a reencontrarse de a poquito con su pareja, ¿sí? Entonces el bebé pasa un poquito a segundo lugar y él siente, ¿no? Y hay una decepción por esta cuestión de que él se siente parte con su mamá y la mamá del bebé y del bebé de la mamá, ¿sí? Entonces forman uno solito, ¿sí? En algún momento esa célula se rompe, ¿sí? Y da paso a otras realidades, ¿sí? Y lo que dice el psicoanálisis es que vamos a seguir en busca de esa media mitad toda la vida, ¿no? A través de distintos objetos, distintas parejas, de distintos bienes, que un auto que nos complete. Y la verdad es que nunca vamos a llegar, justamente porque en algún momento nos vamos a decepcionar, ¿sí? Y acá les dejo pensar ustedes, ¿no? Siempre que nos enamoramos, bueno, cae el amor. De hecho, Freud decía que el verdadero amor venía cuando se iba el enamoramiento, es decir, cuando caía el enamoramiento, ¿no? Es decir, cuando encuentro los errores y las cosas que me desilusionan del otro, si soy capaz, si ese amor es fuerte y es capaz de bancarlo, entonces aparece el verdadero amor. ¿Sí? Bueno, y que nos decía que cada vez nos contentamos menos con los commodities, ¿sí? Y en este sentido surge una dimensión simbólica, y la verdad que tan fascinados por la dimensión simbólica, perdón, por lo tangible, nos olvidamos de la dimensión simbólica, ¿sí? Bien, y el marketing estratégico es justamente posicionar, entonces fíjense, de vuelta aparece este concepto, los productos en la mente de los consumidores. ¿Sí? Cuando hablamos de consumo, la realidad es que elegimos entre una oferta amplia de productos que los deseamos, aunque no los necesitamos. Elegimos entre muchos más productos de los que tenemos como opción, que la elección no es consciente ni racional. El consumo también es esencialmente simbólico. Tratamos de colmar ese deseo, volver a cuando éramos chiquititos y esa mamá era todo para nosotros y nosotros éramos todo para esa mamá, desde el punto de vista del psicoanálisis, ¿sí? No se los puedo mostrar porque, bueno, nada, es una teoría, ¿sí? Y por operar en el orden de lo simbólico, ¿sí? El consumo nunca se va a detener. ¿Sí? Y en este sentido el deseo es siempre, siempre el motor del consumo, ¿sí? Y
lo que nos dice el autor es que es como pecar de ser demasiado racionalista o demasiado ingenuo el enfoque meramente racionalista. Bien. Y la verdad es que el consumo es simbólico y vamos a demandar y a ofrecer imágenes, y en este sentido no hay ningún tipo de objeto que nos lleve una imagen asociada, y de alguna manera son estos espejos que nos van a ayudar a conseguir la imagen deseada. Entonces algún tipo de ropa nos va a ayudar a conseguir esa imagen que nosotros deseamos dar a los otros. Y la verdad es que lo que nos dice también es que siempre elegimos por imágenes que creemos que son las mejores, ¿sí? Para nosotros, para nuestra familia, ¿sí? Y que es imposible desprender estas imágenes de las cosas concretas. Así, el deseo está inscripto en el orden simbólico y justamente por este motivo nunca puede ser satisfecho, ¿sí? Ya que el símbolo es una marca en ausencia. ¿Sí? Cuando digo viene un perrito, ustedes imaginaron un perrito entrar en la habitación donde ahora están, quizás, ¿sí? Y cada uno de ustedes imaginó un perrito, ¿sí? Pero el perrito no está. Entonces, justamente por estar inscripto en este orden, nunca puede ser satisfecho, ¿sí? Porque es simbólico y lo simbólico es algo que está en ausencia, ¿sí? Como el perrito que no está. Simplemente lo traemos desde el símbolo, un símbolo compartido. Si yo les digo, Here comes the Hund, salvo que hablo en alemán, ¿sí? Quizás no hayan entendido que yo lo que les dije es acá viene el perrito o el perro, ¿sí? Ahora si les digo Here is the dog, seguramente habrán entendido, ¿sí? Y si ahora les digo paz, pero realmente no me acuerdo el resto de la oración, ¿sí? Solamente me acuerdo perro, que es paz en croata, ¿sí? Subcampeones mundiales, ojo. La cuestión es que al no compartir digamos, el símbolo, no nos podemos comunicar en esos casos, ¿no es cierto? Bueno, entonces el símbolo está en ausencia de otra cosa, ¿sí? Pero tenemos que compartir el símbolo para que nosotros nos podamos comunicar. Entonces, todo esto va siguiendo una secuencia que es infinita entre el deseo, el símbolo, la ausencia, deseo, símbolo, ausencia, ¿sí? Y bueno, esta característica simbólica del deseo es lo que funda nuestra capacidad de elección, de acuerdo al psicoanálisis, ¿sí? Y el deseo es entonces el motor de la demanda, ¿sí? Todo el tiempo vamos a ser seres deseantes. Ujú. Ahí está. Bueno, y la verdad es que no somos autosuficientes, necesitamos de este mundo externo, de la identidad que la vamos a construir a partir de los otros y de la manera en que somos interpelados por los otros, ¿no? Como nos dicen que nos ven, es como nos terminamos viendo. Sí, pues eso, digamos, la importancia del cuidado, de cómo se define a la otra persona, ¿no? Desde qué lugar se define a la otra persona. Y a través de este consumo nos encontramos con esa imagen nuestra que nosotros queremos ver. Y más aún nos encontramos con la imagen que queremos que los demás vean de nosotros. ¿Por qué? Porque el deseo no es otra cosa que el deseo del otro. Entonces, pongo un ejemplo ficticio, una persona que, por ejemplo, su abuelo, su papá, su mamá son todos médicos y a lo mejor él quiere ser arquitecto o él o ella quiere ser arquitecto, ¿sí? Se encuentra todo un problema de, bueno, ¿y yo cómo le digo esto a mi familia? ¿Sí? Porque hay quizás un deseo manifiesto o no, o a veces casi hecho un hecho, bueno, el día que me jubile, este va a ser tu consultorio, ¿no? Distintas frases que se van dando en distintos momentos de la vida que hacen que esa persona, bueno, sienta ese deseo como a veces propio, cuando en realidad es un deseo del otro, ¿no? El psicoanálisis se basa muchísimo sobre estas cuestiones que acabamos de conversar recién. Entonces, la satisfacción nos permite pasar de los sujetos de la demanda a los sujetos ideales o completos. Y el producto ideal es aquel que integra su capacidad práctica junto con su capacidad simbólica.
Acá tenemos las dinámicas, que se les dejo para que los lean, ¿sí? Y los mercados, o en los mercados, las personas que trabajan en ellos están muy preocupados por el día a día, los números, lógicamente, ¿no? Hay muchas prioridades que parecen prioridades, pero en realidad lo que nos dice el autor es que descuida la prioridad estratégica, que es la relación entre el producto y el mercado, ¿sí? En otras palabras, vendría a ser que nos compra la gente cuando nos compra, ¿sí? Y entender el negocio es entender esto. Y en lo simbólico realmente vamos a dirimir el conflicto y este conflicto se da en la mente del consumidor. Bien, los objetos presentan una relación muy estrecha, ¿sí? Y a la vez cada una de las personas participamos dentro de distintos grupos y en cada uno de estos grupos tenemos un rol y cada rol implica un espejo distinto que va a determinar nuestras expectativas, ¿sí? Y las expectativas que estas personas tienen, los otros significativos sobre nosotros, qué expectativas tienen los hijos sobre nosotros, los padres, los amigos, los familiares, ¿sí? Bueno, por ejemplo, no sé, ante un festejo de fin de año, por ejemplo. Y se da este vínculo entre el consumidor y el producto, y en este sentido el símbolo, como veníamos hablando antes, es la marca de la huella en ausencia. La marca es un significante que nos expresa completud y es la intersección entre el producto también y el cliente. Así las marcas se convierten en espejos que nos permiten eh, que uno, digamos, se pueda, eh, digamos, ver no como uno es, sino como los otros desean que nos veamos, ¿no? Entonces, quizás, no sé, vas a ir a visitar a tu abuelo o a tu abuela y vas vestido de una forma diferente de lo que quizás irías si vas con tus amigos. ¿Por qué? Porque las personas van a tener este, distintas expectativas en cuanto a cómo te van a ver, ¿sí? Bueno, acá tienen cómo va trabajando la marca y las expectativas de marca, ¿no? Imagínense un anillo, por ejemplo, de este estilo, ¿sí? Acá tenemos algunas otras imágenes, ¿sí? Bueno, y el modelo de segmentación vincular, ¿sí? Es lo que crea este autor o piensa este autor desde otro lugar diferente. En esencia es el vínculo o trata acerca del vínculo entre el consumidor y el producto. El producto es una interfase entre el sujeto y el otro, ¿sí? Y lo que se arman son cuatro cuadrantes, ¿sí? Donde tenemos un eje principal que es la simbiosis, o sea, la separación, perdón, el estar juntos y con la separación que es la discriminación, ¿sí? Y bueno, se nos va a formar estos em, cuadrantes que están acá, ¿sí? Donde, como decíamos, el importante es este eje de la simbiosis y la discriminación. En la simbiosis encontramos la unión, la fusión con el otro y por el contrario en la discriminación justamente la separación, la distinción, la diferenciación del otro. Y tenemos cuatro tipos de cuadrantes, el vínculo comunitario cerca de la simbiosis y el materno-filial, y el simbologista y el práctico desde la discriminación. ¿Sí? Entonces, eh, ¿qué valores se ponen en juego? ¿Sí? En el materno-filial la protección, en el práctico la funcionalidad, lo ven, miren, materno-filial, a la derecha el práctico o el racionalista, cuando hablamos de vínculo simbologista, hablamos de la identidad y con el vínculo comunitario hablamos de la pertenencia. Y estos son los valores que se ponen en juego dentro de cada uno de estos cuadrantes. Por ejemplo, la identidad, el prestigio, la estética, el saber de la sensualidad refinada, el saber de las convenciones, ¿sí? Y así para cada uno de los cuadrantes. Así, por ejemplo, tenemos el café. El café con mucha leche, ¿sí? Este va a marcar la nutrición, la salud, la gratificación. Em, eh, el café instantáneo me va a marcar la practicidad, el rendimiento, ¿sí? El precio.
también, digamos, la conveniencia en todos estos sentidos. Un café, digamos, compartido, ¿sí? Me va a marcar la lealtad, la tradición y un café, digamos, del tipo de maquinita Nespresso, ese tipo de máquina, o sea, de, 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 de cafés, digamos, más caros, donde cada café ya sale más caro, me va a marcar la identidad, ¿sí? Con todos los valores que llamábamos antes. Muy bien, hasta acá el primero de los libros. Ahora vamos a Palmero y acá cambiamos, ya no hablamos más de psicoanálisis ni vamos a hablar más en lo que resta de la materia de psicoanálisis. Solamente tocamos temas psicoanálisis y escuela de psicoanálisis a este pedacito hasta acá. En Argentina, la mayoría de nuestros psicólogos son psicoanalistas. Esto es contrario a lo que pasa en la mayoría de los países del resto del mundo, salvo en República Checa, en Francia, ¿sí? ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque la influencia todavía del psicoanálisis en estos países mencionados es muy grande, ¿sí? Em, ¿Y qué encontramos en el resto de los países? Lo que es la psicología cognitiva, que es completamente distinta, es una psicología muy racional, donde todos los postulados deben ser probados, ¿sí? Con los mismos métodos de las ciencias sociales y naturales. Bueno, Palmero fue trabajando temas relacionados con motivación y emoción, y lo que nosotros vamos a leer, Palmero es el compilador, ¿sí? Pero, digamos, fue trabajando con otros autores en cada uno de los capítulos, y lo que vamos a leer puntualmente es parte del capítulo 7. ¿Sí? Seguimos también en el mismo lugar acerca del que estamos viendo el proceso. Sí, y bueno, tenemos tres tipos de cerebro. En primer lugar, tenemos el cerebro racional, que tiene toda la parte de la función del pensamiento, es creativo, ¿sí? Hace todas las operaciones matemáticas, lógicas. Después tenemos el cerebro límbico, ¿sí? Que tiene que ver con las emociones, el amor, el odio, el dolor. Y por último, el cerebro reptiliano, que tiene como toda la parte de los instintos, la supervivencia, el huir, el pelear, la cuestión más corporal, sexual, ¿sí? La temperatura, las regulaciones de distintos lugares. Y todos esos cerebros, los tres, que parecen como muy distintos, ¿no? Conviven todos en nuestra cabecita. ¿Sí? Entonces a veces, nada, eh, tenemos como comportamientos un poco, si se quiere, extraños. ¿Sí? La realidad es que eh, permítanme que les cuente una historia. ¿Sí? Una de mis primas, eh, cuando hace unos cuantos años atrás, construyó una casa. ¿Sí? Entonces, nada, como un terreno medio perdido en la nada. ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo luego? Bueno, este, construyó juntó unos pesos más y construyó un living que, bueno, tenía una puerta, uno entraba y era un living, y hacia la pared de atrás, digamos, del living, tenía una kitchenette, una cocina, y después tenía una habitación y un baño, ¿sí? Todo chiquitito, ¿sí? Bien, como decirles, no sé, calculo que 40 metros cuadrados serían, algo por el estilo, con suerte. Bueno, entonces luego juntó un dinero más, entonces dijo, bueno, voy a hacer una habitación más, y hizo una habitación al lado, pero se la hizo más grande, ¿no? Y también puso como el costado, pero ya como que la habitación daba para el lado del garage, era como medio raro, ¿no? Entonces, después juntó un dinero más y dijo, bueno, voy a extender la cocina para atrás. Pero entonces el living quedó chiquitito, la cocina enorme, las dos habitaciones, digamos, como a la derecha, después el garage. Bueno, después resulta que juntó un dinero más y al siguiente año se le ocurrió poner una escalera en medio del living, que ya no tenía lugar para nada, y después de la escalera menos todavía, y mandó una escalera para arriba y puso otro baño más, otra habitación más. Bueno, al final, después, claro, vos la mirás de frente y como de los costados y era como rara la casa. Ella misma decía, es un desastre, ¿sí? Bueno, nada, les cuento que finalmente terminó vendiendo esa casa y se compró otra en un momento. Este, mm, pero digo, lo tomo como
una alegoría de lo que es nuestro cerebro, ¿no? ¿Por qué? Porque reptiliano es el cerebro más viejo que tiene, digamos, el ser humano, digamos, en su conformación. El límbico es el intermedio y el racional es la parte más nueva, por eso dice neocórtex también. Y la realidad es que los tres conviven de alguna manera ahí adentro, ¿sí? Pero bueno, son como muy distintos entre sí, se ocupan de cosas muy diferentes, ¿no? Entonces, bueno, este, a veces cuesta un poco la convivencia, ¿no? Muchas veces el límbico tiene estas emociones tan fuertes, ¿no? Y el cerebro racional no lo puede contener, ¿sí? Entonces, bueno, se generan todas estas dificultades entre ellos. Sí. Bueno, Víctor Frankl, miren esto, no hay nada en el mundo que capacite tanto a una persona para sobreponerse a las dificultades extremas y las limitaciones internas como la conciencia de tener una tarea en la vida. Les súper recomiendo a este autor. Este autor vivió varios años en un campo de concentración, sobrevivió em, digamos, en parte por su tesón y en parte también por su característica de ser médico, digamos que era una persona, digamos, muy capacitada y en ese sentido, digamos, fue, digamos, una persona bueno, que fue atendiendo a otros, ¿no? Y encontró su sentido en en esos lugares tan tremendos. Les recomiendo enormemente sus libros, son maravillosos. No hace tanto tiempo falleció, estuvo varias veces, hasta donde yo tengo entendido, en Argentina, no he tenido la suerte de verlo, pero tengo entendido que ha estado varias veces dando conferencias por aquí. Y sus libros son maravillosos. ¿Y por qué les hacía este comentario? Porque nos introducimos en la motivación, ¿no? Y hablar de motivación y no hablar de Viktor Frankl es como que nos faltaría algo. Es maravilloso ese hombre, ¿no? Y él cuenta muchas experiencias. Es un libro justamente de la motivación que tenían distintas personas que estaban en los campos de concentración. La motivación entonces se define como el conjunto de procesos que hacen que las personas se comporten como lo hacen cuando buscan satisfacer una necesidad, ¿sí? Y tiene que ver con estas razones que subyacen a una conducta. Bueno, y una vez que activamos una necesidad, surge un estado de tensión que impulsa al consumidor a tratar de satisfacer esa necesidad. Cuatro tipos de motivaciones. La primera, la motivación de logro, la motivación de poder, la motivación de ayuda y la motivación de afiliación o intimidad. Vamos primero con la de logro, ¿sí? Que tiene que ver con lograr alguna meta, la consecución de alguna actividad, ¿sí? Y normalmente las evaluamos en relación a un estándar de excelencia, ¿sí? Este, recibirse en 4 años, ¿no? Qué difícil cuando se trabaja o van pasando otras situaciones familiares, ¿no? Sin embargo, está un poquito el estándar ahí, ¿no? Bien, la teoría del logro de metas es una representación mental, ¿sí? De lo que se pretende conseguir, va a activar la puesta en marcha de distintas conductas, ¿sí? Y las metas de aprendizaje se relacionan con las distintas competencias, ¿sí? Y también los resultados son el poder lograr cada una de esas pequeñas metas hasta llegar y superar, ¿sí? Con un rendimiento a los demás cuando lo ponemos desde un punto de vista más competitivo. Pero bueno, el poder llegar a esos logros normalmente depende de pequeñas metas, ¿no? O pequeñas o grandes metas, digo. No sé, ir aprobando cada uno de los años, para eso tengo que aprobar las materias, para eso tengo que, digamos, hacer los trabajos prácticos, estudiar para los finales, ¿sí? Hacer las consultas en los momentos que necesito para ir avanzando, por ejemplo, con el trabajo práctico. Todo esto va formando estas, eh, estos pasos previos que necesito ir completando. Bueno, la motivación del logro tiene al logro como competencia, que es una necesidad innata. Algunas culturas lo tienen todavía más arraigado que otras, ¿sí? O por lo menos tratar de evitar el fracaso, ¿sí? Bien, la motivación de poder. Fíjense la cantidad de líderes mundiales que han, digamos, tenido muchísimo éxito previo en los negocios, ¿no? Entonces uno quizás podría llegarse a preguntar, mm, digamos, habida cuenta que se tiene o que se ha logrado otros enormes
éxitos en la vida, ¿cuál sería la necesidad de, bueno, muchas veces los distintos líderes mundiales, digo, son criticados, incluso a veces las familias, ¿no? Es un lugar difícil, digamos, ¿no? El de estar en esos lugares donde hay tanto poder, ¿sí? Entonces, digo, ¿cuál es la motivación, ¿no? De estar en esos lugares cuando ya se tiene todo lo demás? Bueno, a lo mejor tenga que ver con alguna cuestión de poder, ¿no? Que es tener la posibilidad de influir sobre el comportamiento de otros, que puede ser hasta incluso el mundo, ¿sí? Em, Normalmente el control ayuda a mantenerlo y algún tipo de impacto, ¿sí? Hemos visto en distintas situaciones de la historia que ayuda a iniciar este poder. Y la influencia lo extiende y lo va recuperando a medida que, bueno, por las distintas acciones o situaciones se va perdiendo, ¿sí? Bueno, y una de estas motivaciones del poder también está de la mano del liderazgo. Fíjense, la imagen es como bastante elocuente, ¿no? Como este líder, si la gente se va, pierde el apoyo y pierde ese lugar que tenía, ¿sí? Y esto tiene que ver con la idea de buscar reconocimiento en el otro. Pero bueno, hay que tener un poco de cuidado porque muchas veces este tipo de liderazgo puede convertirse lamentablemente en el engaño o la manipulación del otro, que evidentemente eh, no serían éticos como comportamientos. ¿Sí? Bueno, y la agresividad tiene que ver con limitar o inhibir determinadas conductas, ¿sí? Conductas que salen desde la emoción y justamente el racional dice, no sé, quiero romper la computadora, ¿sí? Después, no, no, la computadora no, ¿sí? Bueno, eh, nada, como este señor y el puñetazo, ¿no? Entonces a veces se van, digamos, las personas se expresan entre deseos agresivos, em, a veces con cosas, lamentablemente muchas veces también con personas, ¿sí? Entonces, em, la percepción o la expresión del poder, ¿sí? A través de conductas dan la ilusión de mayor control, ¿sí? Por ejemplo, tomar riesgos, ¿sí? Manejar rápido un auto, ¿sí? Y evidentemente también el hecho, bueno, puede llevar a conductas sumamente riesgosas y el hecho de poseer distintas pertenencias prestigiosas o caras puede también generar este, los mismos, las mismas cuestiones, ¿no? La motivación de ayuda tiene que ver con brindar bienestar a los demás y es de tipo voluntario. Bien, la idea es que partimos de la base que las otras personas están en una situación quizás más compleja y existe en algunas ocasiones la posibilidad de recibir algún tipo de recompensa, sea por ejemplo el reconocimiento social, puede ser algún tipo de recompensa para algún tipo de acción que yo haga. La motivación de ayuda me lleva al altruismo y a la conducta de ayuda, ¿sí? El altruismo puede ser genuino, puede ser egoísta, cuando la obtención del beneficio es para mí mismo, o las conductas de voluntariado también pueden tener algún tipo de recompensa en formato de contacto, de experiencias, de amistades, ¿no? A veces se van formando en los distintos grupos de voluntariado este tipo de situaciones, ¿no? En el reconocimiento del otro también. Bueno, acá les dejo algunos factores, ¿sí? Para leer, por ejemplo, que hay una relación inversa entre el número de espectadores y la probabilidad de recibir una ayuda, ¿sí? Está bastante estudiado que en una situación crítica y hay muchas personas, digamos, observando, no sé, una persona atropellada, hay menos posibilidad de recibir rápidamente ayuda. Que cuando son pocas. ¿Por qué? Porque cuando son pocas enseguida se organizan, cuando son muchas dicen, bueno, ya otra persona debe haber llamado a la emergencia, por ejemplo, al número de emergencias. ¿Sí? Les dejo para leer las otras y que están explicadas también al costadito, ¿sí? Y mucho tiene que ver también con la presión del tiempo, ¿sí? Los tipos de afectos, la personalidad, el efecto de similitud, el ver a los otros parecidos en algún punto a nosotros. Por ejemplo, le di el asiento, no sé, porque me hizo acordar de mi mamá, ¿sí? O alguna cuestión similar a esta.
¿no? Por ahí, no sé, estaba en el fondo del colectivo, pero me dio cosa porque me pareció que era parecida a mi mamá y entonces nada, se me ocurrió que a lo mejor lo necesitaba, ¿no? Em, bueno, y la densidad poblacional. Normalmente en las ciudades más grandes hay menos tendencia a ayudar que en los centros más pequeños, ¿sí? Em, es raro, digamos, que una persona, digamos, pasa más desapercibida en una ciudad grande, una persona con algún tipo de inconveniente o problema que en una localidad más pequeña. Bien. Las teorías del altruismo tienen que ver con la teoría de la evolución, en primer lugar, donde vamos a estar predispuestos a ayudar para conservar la especie. Tiene que ver con los modelos de la decisión sobre la intervención en emergencia, cuando reconocemos que algo pasa, cuando nos damos cuenta que la situación requiere que alguien ayude, cuando tomamos la responsabilidad de ayudar, cuando somos capaces de hacerlo y cuando decidimos cómo hacerlo. ¿Sí? Porque bueno, aún este tipo de situaciones puede, digamos, fallar. Y hay un modelo de costo y beneficio en donde la persona ayudará siempre que los beneficios de ayudar sean mayores a los de no ayudar. ¿Sí? A veces, lamentablemente, nos encontramos ante situaciones en los diarios y demás donde se encuentra una persona en una situación de necesitar una ayuda vital y no recibe ese tipo de ayuda porque bueno, las otras personas no están dispuestas a hacerlo. ¿Sí? Bueno, y la filiación y la intimidad, la filiación tiene que ver con cambiamos, ¿no? a esta necesidad. La filiación tiene que ver o está relacionado con la idea de mantener, establecer o restaurar este, una relación afectiva positiva, ¿sí? O evitar las negativas. Y las de intimidad tienen que ver con las relaciones interpersonales, ¿sí? Que implican digamos, experimentar intercambios cálidos, cercanos y comunicativos con otra persona. Normalmente están más relacionados con una pareja. Bueno, ¿qué activa el modo de filiación? Bueno, el desarrollo evolutivo de las necesidades filiativas, ¿sí? El aprendizaje social y los refuerzos, sabemos que tiene que ver con emociones agradables. Está lleno el cine, chicos, estas películas, ¿no? De amor y qué sé yo, bueno, aprendizaje social, ¿sí? Yo también quiero sentirlo, ¿no? Este, ¿qué es lo que dice la persona? Dice esto, ¿no? También esto genera una reducción de las emociones negativas, ¿sí? Porque ¿por qué nos metemos en todo este lío? Bueno, justamente por todo esto. La importancia también, por supuesto, del apoyo emocional, ¿sí? Y también relacionado con la comparación social, ¿no? Ay, qué linda parejita que forman, frases como esa, ¿no? Este, los estados emocionales que se van asociando como el miedo, la ansiedad, la vergüenza, ¿sí? Y el mantenimiento también de las redes interpersonales. Bien, y hemos terminado con el segundo de los capítulos. Muy bien, vamos al último de los capítulos, que es el capítulo 3 de Schiffman, que tiene que ver también seguimos con motivación, pero ahora más desde la perspectiva de Schiffman, y la personalidad del consumidor. Bien, entonces, las necesidades, deseos y anhelos satisfechos que nos generan tensión. La tensión nos va a generar impulsos, ¿sí? Que van a depender de nuestra personalidad, de cómo percibimos, de nuestros modos de aprendizaje, de nuestras actitudes, nos van a llevar a comportamientos y estos comportamientos a la meta o a una necesidad satisfecha, ¿sí? Vuelve a generarse tensión y se activa todo de vuelta, todo el sistema de vuelta. Las necesidades pueden ser fisiológicas, ¿sí? Aire, agua, alimentación, ¿sí? O más bien psicológicas o aprendidas. Y yo necesito, ¿sí? que tener una casa que tenga un cuarto de más para tener una biblioteca, por ejemplo. ¿Sí? Y las metas, que son los resultados que buscamos lograr con el comportamiento motivado, que pueden ser genéricas o más específicas del producto. ¿Sí? Por ejemplo, quiero una determinada marca de jeep. ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces,
Bueno, hay distintos tipos de motivaciones, ¿sí? Por ejemplo, acá están los de los usuarios de Facebook, por ejemplo, ¿sí? Que tiene que ver con la autoexpresión, ¿sí? A veces estoy deprimido. ¿Y yo qué querés que te diga, no? O documentar la vida, llevando como una especie de diario, ¿no? Hoy fui a la verdulería. Y no, hay, este, hay gente que, sobre todo en algún momento, escribían todo de la vida, ¿no? Recuerdo una vez estaba en la oficina y me estaba yendo, y entró al ascensor y entra un compañero de otro sector que lo conocía de vista y otro de otro sector que también lo conocía de vista. Entonces se ve que ellos se conocían más que de vista. Se ve que tenían como, digamos, una relación laboral, digamos, amigable. Entonces uno le dice, ¿y cómo te fue en el médico? ¿Y vos cómo sabes que fui al médico? Y se lo publicaste en Facebook, le dice. Entonces ya se mató de risa el otro, ¿no? Y el ascensor con ellos, yo incluida. Nada, es como difícil, si público, que los demás no sepan, ¿no? Bueno, y también identificar a otros usuarios con esa influencia. Estoy triste, ay, pero ¿qué te pasó? No sé qué. Muchas veces hay búsqueda de apoyo social cuando sea ese tipo son como llamados de atención, ¿no? Denme bolilla, me siento mal, ¿sí? Bueno, y tenemos el surgimiento de la necesidad con estímulos internos, procesos emocionales y estímulos externos. Y hacemos una selección de metas en donde tenemos factores, donde tenemos distintos objetos de aproximación, motivaciones positivas, resultados positivas que los que buscamos, y los de evitación, ¿sí? No quiero llegar tarde al trabajo. Entonces, nada, trato de pensar en los resultados negativos, ¿sí? Que puede tener esa acción, ¿sí? Bien, necesidades y metas. Las necesidades y las metas son interdependientes, ¿sí? Unas dependen de las otras. Entonces, la verdad que las necesidades nunca las vamos a poder satisfacer por completo. Fíjate que esto se parece mucho a quien que charlamos recién a Vilensky, ¿sí? Justamente porque Vilensky lo explicaría desde el deseo, ¿no? Pero bueno, estas nuevas necesidades van emergiendo a medida que las antiguas van quedando más satisfechas y las metas se ven influidas entonces por el éxito, buscar las metas más altas o el fracaso, reducir las aspiraciones, ¿no? Bueno, no hacía falta tanto, ¿sí? Em, Frustración y mecanismos de defensa. La frustración, entonces, ¿sí? Es el sentimiento que viene como de la mano del fracaso, ¿sí? Y tenemos algunos mecanismos de defensa que nos ayudan a afrontar este tipo y poder manejar la frustración, el fracaso, ¿sí? Aquí los tienen, ¿sí? Por ejemplo, algunas personas lamentablemente actúan desde la agresión o la racionalización, ¿sí? Bueno, la agresión es lamentablemente muy triste, ¿no? Pero hay otros mecanismos, digamos, no tan negativos, ¿sí? La racionalización, donde las personas buscan razones factibles que justifiquen esa incapacidad que ha tenido para lograr su meta, ¿sí? No tuve tiempo para entregar el trabajo práctico, ¿sí? O mis compañeros tal cosa, ¿sí? O la regresión, donde va a reaccionar, ¿sí? Asumiendo conductas infantiles o inmaduras, ¿sí? este, mm, Se podría pelear, a veces, muchas veces vemos en los locales esta cuestión, o la retirada, me voy, simplemente me voy del lugar, dejo, digamos, esta situación que me genera estrés, o la proyección, lo proyecto en el otro, ¿sí? Entonces, me cuesta ver ese problema en el otro cuando en realidad lo estoy teniendo yo. La ensoñación, que es una fantasía, ¿sí? Que me va a permitir esa gratificación imaginaria. La identificación, donde vamos a resolver la frustración al identificar en forma inconsciente, no subconsciente, con otros objetos o situaciones que las consideramos importantes, o bien la represión, donde vamos a guardar como en una cajita todo esto y vamos a intentar no hablar, no sacarlo, ¿sí? Distintas
tipos de mecanismos. Algunos de estos son, como por ejemplo la identificación, la proyección, son muy psicoanalíticos. Honestamente me sorprende un poco encontrarlos en este libro. Bien. Sobre todo, por ejemplo, encontrar el inconsciente dentro de este libro. ¿Sí? Bueno, hay distintas necesidades psicogénicas, como el logro, la exhibición, el mostrar a los demás que logre tal cosa, la afiliación, fíjense que se parece mucho a lo que estuvimos hablando anteriormente, el poder, el cambio, ¿sí? Buscar nuevas experiencias, a veces uno necesita como cortar con la rutina y buscar un trabajo nuevo, algo diferente, ¿sí? Sobre todo a veces pasa como alguna cosa que a uno lo decide hacer esto, y el orden, mantener las cosas ordenadas, aseadas, limpias. A veces toca hacer orden, ¿no es cierto? Bueno, entonces, em, ¿cómo medimos la motivación? A través del autorreporte, a través de la investigación cualitativa, a través de la investigación emocional, motivacional, perdón. Les dejo acá algunos métodos de investigación: la narración, la asociación de palabras, las pruebas a percepción temática, la realización de dibujos y la organización de fotografías, por ejemplo. ¿Sí? El doctor Ernst trabajó muchísimo desde la psicología y la personalidad psicoanalítica de Freud, ¿sí? Y, digamos, fue trabajando los distintos productos y lo que él consideraba que eran las interpretaciones del inconsciente de dichos productos. Aclaro que subconsciente en la teoría psicoanalítica no, no existe, ¿sí? Hablamos de inconsciente, preconsciente y consciente como las tres instancias psíquicas marcadas por Freud en la primer tópica freudiana. Este es un error muy común que lo he visto en varios libros, digamos, relacionados con cuestiones relacionadas no con la psicología, sino con el marketing o comercio o distintas cuestiones donde citan distintos temas relacionados con psicoanálisis. Pero el subconsciente no existe dentro de lo que es la teoría psicoanalítica, claro. Bueno, entonces, la personalidad son las características psicológicas internas que van a reflejar la manera en que pensamos, actuamos, ¿sí? Va a reflejar las diferencias individuales. La personalidad es consistente durante el tiempo y a veces puede llegar a cambiar, pero normalmente sabemos pensar en una persona ahora, por ejemplo, no sé, alguien cercano de tu familia, ¿no? Y algún tipo de situación. ¿Qué pasaría si yo le dijera tal cosa? ¿Sí? Que me voy a comprar un auto. Bueno, ¿cómo reaccionaría tal o cual? ¿No? Entonces, ¿qué me diría cada una de esas personas? ¿No? Es tan, las personas somos tan, en algún punto, eh, predecibles, ¿no? Que sabemos qué es lo que nos van a decir las distintas personas normalmente de nuestra familia o de nuestros ámbitos cercanos, nuestros amigos, cuando les decimos una determinada novedad que a lo mejor no estaban esperando de nosotros. Bueno, hay distintos tipos de eh, personalidad. En principio, la segunda tópica freudiana, donde vemos al ello, al yo y al superyo. Antes les había mencionado la primera, de vuelta, digamos, relacionado con las necesidades inconscientes o las pulsiones. La teoría neofreudiana, que habla de la formación y el desarrollo de la personalidad, y la teoría sostenida hoy en día por el enfoque cognitivo, que es la teoría de rasgos, que asume un enfoque cuantitativo para considerar la personalidad y que tiene que ver con un conjunto de rasgos psicológicos. Es una teoría muy aceptada a nivel mundial. Desde los 60 en adelante, que trabaja sobre 5 rasgos que se llama Big Five, y con, depende del instrumento, pero unas 250 escalas de Likert, reactivos de Likert, puede lograr medir la personalidad de las diferentes personas. Sí. Lo que es muy interesante es que esta teoría de rasgos es cuantitativa, a diferencia de las dos anteriores, y que pudo ser probada en distintos países, que normalmente la psicología tiene la dificultad que a veces esto no es tan factible, ¿sí? Porque está muy relacionado con temas más, digamos, situacionales, ¿sí? Bueno, el gusto por la innovación tiene que ver con, siendo como ya hacia el final de nuestro PPT, con algunas
factores motivacionales funcionales, el interés por el desempeño de esa innovación, cuestiones relacionadas con lo hedonista, donde vamos a relacionarlos con la sensación de gratificación, con lo social, donde vamos a ver reflejados el deseo de ser reconocido por los demás, por, che, mira, se compró tal cosa, ¿no? A veces hasta el ser mencionado por el otro. Y cognitivos, donde vamos a expresar los estímulos mentales que experimentamos al utilizar una determinada innovación. Hay distintos gustos o niveles de gusto por la innovación. Hay gente que se siente muy atemorizada, por ejemplo, por la innovación, y hay gente que le encanta, ¿sí? Y esto tiene que ver también con la personalidad, con el dogmatismo, con el carácter social, con la necesidad de singularidad, con la búsqueda de sensaciones, de variedad, de novedad, de las necesidades también cognitivas. Bien, em, hay algunos otros factores de personalidad que tienen que ver con personas que son como más visuales, que van más por el lado de las imágenes y otras más por el lado de las palabras. Fíjate como Lacan también acá está presente, qué loco, ¿no? Em, a veces como reconozco que soy una psicóloga muy cognitiva, pero veo en muchas cuestiones cognitivas muchos principios de psicoanálisis, ¿no? Con lo cual uno dice, bueno, hay una especie de conjunción muy interesante entre ambas escuelas, ¿no? Digo, empecé como la PPT contándoles un poco las diferencias, pero la verdad es que uno va encontrando aún en las escuelas más cognitivas aportes del psicoanálisis, marcadamente psicoanalíticos, ¿no? Bien, el materialismo, que es el grado en el cual al individuo le preocupa comprar para hacer alarde de lujos que la verdad que no son esenciales, normalmente los lujos no son esenciales, ¿sí? Y que muchas veces son altamente llamativos. Yo tenía un jefe que tenía eh, una Ferrari roja, pero resulta que había habido yo recién me había recibido, hace muchos años había habido una ola muy, digamos, importante de secuestros y este hombre tenía mucho miedo, así que la tenía en el campo, a la Ferrari. Yo no sé muy bien qué hacía en el campo con la Ferrari, pero bueno, nada, yo me imagino todo raspado en la parte de abajo de la pobre Ferrari en el campo, pero bueno, y el etnocentrismo. ¿Sí? Que es la disposición del consumidor a comprar productos que están fabricados en el extranjero. ¿Sí? Bueno, y acá me gustaría hacer una distinción entre lo que es el consumo obsesivo, ¿sí? Y el compulsivo. El compulsivo es un comportamiento adictivo, está fuera de control y tiene normalmente consecuencias muy malas, muy perniciosas para los consumidores y por tanto no sería para nada ético trabajar en este tipo de consumos, por ejemplo, drogas, apuestas, por ejemplo, ilegales, alcoholismos desmedidos, ¿sí? Por supuesto que una botella de alcohol la disfruta todo el mundo, pero el tema es donde del alcohol pasamos al alcoholismo, ¿sí? Y por supuesto también los trastornos alimenticios. Mientras que el consumo de tipo eh, obsesivo tiene que ver con la acumulación, digamos, de distintos artículos relacionados con intereses o pasatiempos, ¿sí? Y mostrárselos a los amigos, mostrar la pasión, el interés por esos objetos, ¿sí? Si estuviésemos en clase les preguntaría si alguno de ustedes tiene algún tipo de colección, pero quizás cuando eran chiquitos les gustaban los Hot Wheels, si les gustaba tener distintos autitos Hot Wheels, bueno, no hay nada de malo en ello, ¿sí? Pero es muy distinto a un tipo de consumo compulsivo, donde es pernicioso, ¿no? Esa es un poco la diferencia. Sí, bueno, a veces sí los consumos obsesivos llevan mucho tiempo y dinero, ¿no? El punto es que no se terminen transformando en compulsivos. ¿Mm? Bueno, personalidad de la marca, ¿sí? Le vamos a dar distintas emociones, distintas competencias, un nivel de sofisticación, perdón, un nivel de sofisticación y de resistencia, así como sinceridad a nuestra marca. ¿Para qué? Para que ella tenga su personalidad, ¿sí? Bien, y este ruidito nos hace dar cuenta que llegamos al final de la PPT. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. Les mando un besito y nos encontramos en el siguiente video. Cariños.